Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Hermione, comencemos la revolución en Hogwarts capítulo 261 al 270 capítulo 261. Snape, el interrogador. El cobertizo de las lechuzas estaba muy cerca del bosque prohibido, lo que facilitaba que Snape ofreciera apoyo en cualquier momento, a la vez que impedía que Barty Jr. viera nada del mapa del merodeador. Ahora simplemente se usaba como lugar de interrogatorio. Cuando Barty Crouch Jr. se despertó lentamente, su rostro cambió gradualmente. Su nariz rota fue reparada, sus globos oculares falsos cayeron de sus cuencas oculares y las suturas en su piel desaparecieron gradualmente. Un hombre pálido y pecoso apareció en el suelo, sin duda la verdadera apariencia de Barty Crouch Jr. Poción multijugos. Snape sacó una botella curva de sus brazos, destapó y la olió. Hay buenas noticias para Dumbledore. Su gente sigue viva, recupérate pronto. La otra persona torció el cuello, emitiendo un crujido, y sus ojos, que se abrieron lentamente, miraron fijamente al profesor. Entonces, ¿ahora estás confabulado con él?, preguntó el pequeño Barty sin aliento. El encantamiento de reanimación puede despertar a personas de un coma, pero excepto en emergencias, pocas personas lo hacen en el Hospital San Mungo durante los días de semana porque el encantamiento de reanimación consumirá mucha energía de la persona que lo esté lanzando. Si se trata de una persona normal, probablemente pueda recuperar algo de sueño, pero si se trata de una persona herida, puede pasar directamente del coma al estado de conciencia terminal. Obviamente, Snape no tomó en serio a la otra persona en absoluto. Pobre Barty, ¿aún crees que el Señor Oscuro vendrá a salvarte, verdad?, preguntó el profesor en voz baja mientras jugueteaba con los párpados del otro y le examinaba los ojos. No te diré nada. Maldito bastardo. Las extremidades del pequeño Barty quedaron destrozadas. No podía hacer nada más que retorcerse y sacudir la cabeza para expresar su ira y su postura, como una cochinilla rodando sobre una tabla de madera. Sin embargo, Snape se burló, sacó el suero de la verdad y golpeó al pequeño Barty en la nariz. ¿Has olvidado lo que hice al principio? Cuando estaba a punto de abrir la boca para gritar, el profesor le agarró la barbilla y le vertió la poción hasta que su forcejeo se hizo cada vez más débil y sus músculos se relajaron gradualmente. Los búhos posados en jaulas o vigas vieron esto y escondieron sus cabezas entre las plumas del pecho. Se oyeron unos pasos desde los escalones de piedra del exterior. Nietzsche los reconoció como tacones. Quien entraba era Rita. Todavía tenía esa cara de cerdo. Al entrar, dio un portazo. En este momento, Little Barty tiene un enemigo más. Lo haré infame para siempre, maldita sea. Holmes, nunca me dijiste que durante este período me encontraría con alguien que querría matarme, y un auténtico mortífago. Rita Skeeter se sentó en la puerta. Él actuó como un pícaro, como si no lo dejara salir con Snape sin una explicación hoy. Y parecía haber olvidado quién fue el que detuvo el ataque y dejó al pequeño Barty paralizado. ¿No es esta la gran noticia que querías? Nietzsche levantó el cuello de Barty como si estuviera exhibiendo un producto. Mira, un auténtico mortífago, y el hijo muerto de Crouch. ¿Por qué sigues insatisfecho? Mortífago, el hijo de Crouch, así que Crouch sabía que su hijo había escapado. Con razón seguía dándole vueltas, pero ¿quién fue la persona que murió en Azkaban? Rita se quedó mirando al pequeño Barty durante un largo rato como si hubiera visto un fantasma y, sin querer, se puso detrás de Nietzsche. Mi madre. El pequeño Barty temblaba por completo y le respondió murmurando en un tono monótono y sin emoción. Después de beber un frasco entero del altamente efectivo suero de la verdad preparado por Hermione y Snape, incluso Dumbledore vomitaría el color de la basílica. Aunque mi padre no me quería, amaba mucho a mi madre. Ella sabía que iba a morir, así que le rogó a mi padre que la llevara a Azkaban para verme. Mi madre y yo intercambiamos nuestras apariencias, y ella se quedó en Azkaban en mi lugar.
Al escuchar esta noticia que fue suficiente para derribar la reputación de Crouch, Rita se levantó del suelo emocionada y caminó hacia él, olvidándose por un momento del dolor causado por la magia negra en su rostro. En cierto sentido, ella es realmente dedicada. ¿Y qué hay de los dementores?, preguntó emocionada. ¿No pueden distinguirlos? Los dementores son ciegos. Solo pueden sentir, pero no pueden distinguir la deformación del cuerpo humano causada por la poción multijugos. El vecino Black solía recurrir a animagos para evitar a los dementores. Mi madre también bebía poción multijugos antes de morir. Dato poco conocido sobre las pociones. Cuando alguien muere después de beber la poción multijugos, su cuerpo permanecerá en su apariencia anterior a la muerte y no volverá a su forma original por sí solo. Nietzsche recordó de repente su primera clase de pociones al empezar las clases. En aquel entonces, Snape solía decir, las pociones pueden honrar a las personas y también traer la vida eterna. Esto puede considerarse una forma de evitar la muerte. El profesor hizo un gesto con su varita y arrojó fríamente a Rita Skeeter a un rincón. ¿Cuál es tu misión en la escuela? Protege a Potter y ayúdalo a ganar el campeonato. Las comisuras de los labios del pequeño Barty se crisparon de repente, y esbozó una sonrisa torcida y fea. Por último, reemplaza el trofeo del torneo de los 3 magos con un traslador y lleva a Potter ante su amo. Solo hay una persona a la que los mortífagos pueden llamar su amo, y ese es Voldemort. Todo el mundo mágico lo sabe. Solo entonces Rita se dio cuenta de en qué se había metido por culpa de Nietzsche. Negó con la cabeza repetidamente, llena de miedo ante el amo que Barty Jr. había mencionado. No creía que Voldemort siguiera vivo. Imposible, esa persona está muerta. Quiso gritar, pero los bultos en su cuerpo se lo impidieron, y sonó como si estuviera haciendo pucheros. ¿Muerto? ¿Por qué no se lo preguntas a Karkaroff y a Snape? La marca tenebrosa de todos los mortífagos está ardiendo, y el dolor les hará saber que el poderoso amo ha vuelto. El pequeño Barty rió a carcajadas. Una sonrisa enfermiza se extendió por su rostro, como si este fuera el momento más feliz de su vida. ¡Qué bondadoso fue! Incluso perdonó a esos cobardes, traidores. Pero no importa. Cuando el amo le abrió la boca a Berta y descubrió que yo seguía con vida, trajo personalmente a Cola Gusano, que acababa de escapar de prisión, para rescatarme. Así es como sus fanáticos ven a Voldemort. Incluso si cede ante los sangre pura por el bien de la guerra, a sus ojos es un acto de bondad. Después de todo, ¿quién en el mundo mágico querría pasar el rato con Voldemort en estos días? En comparación, los magos sin duda preferirían seguir a Nietzsche. Al fin y al cabo, pueden conseguir generosos galeones de oro y ganarse el respeto de la gente común. No tienen por qué ser como los mortífagos, temiendo que Voldemort se vuelva contra ellos algún día. ¿Qué quiere Voldemort con Harry?, preguntó Nietzsche. Podría ser que la otra parte ya supiera que Harry era un Horrocrux. Imposible, esta noticia solo la conocían él, Riddle y Dumbledore. Potter es lo que más necesita para resucitar, dijo Crouch en voz baja. Y Grendel siempre hablaba de su mejor estudiante al principio del curso, así que simplemente incluía a Granger. Así no tengo que preocuparme de que Potter muera en el juego. Nietzsche miró a Barty Crouch Jr. Lo odiaba más que a nadie y quería matarlo inmediatamente. Dijo fríamente. ¿Cuántas personas están involucradas en esto? Avery, Snape, Nott, Crabbe, Goyle, Malfoy. El rostro de Barty Jr. mostró una sorpresa que no correspondía a su tono. He oído que 2 sangre sucia causaron un gran revuelo. Están más unidos que nunca. Con cada recitación, el peso sobre él aumentaba y los búhos en la cabaña se quedaban sorprendentemente silenciosos. Los animales están más alerta que los humanos. O se escondieron hace mucho tiempo o huyeron con el viento frío. Y jamás se quedarían aquí. Finalmente, incapaz de soportar la presión, Barty Jr. se desmayó. Su energía había sido completamente agotada por el hechizo de resurrección y el suero de la verdad. El profesor Snape tiró de su brazo rígido, sacudió levemente la cabeza, luego levantó su varita y varias cuerdas volaron y enredaron a Barty Crouch Jr., atándolo y arrastrándolo fuera de la lechucería.
La luz escarlata hizo temblar a Rita, temiendo que Nietzsche se girara y la golpeara. ¿Oíste eso? Respiró hondo y dijo en voz baja. ¿Anotaste todos esos nombres? Lo tengo. Muy bien. Haré que Lockhart te deje una recompensa. Gracias por tu arduo trabajo. Capítulo 262. El as espía se une oficialmente. El verdadero Moody fue revelado y colocado en una sala separada en la enfermería de la escuela por Dumbledore, bajo el cuidado de Madame Pomfrey. Aunque las cosas se resolvieron sin problemas en la escuela, la pregunta seguía siendo, ¿continuaría la competencia? Ahora que se han completado 2 juegos, este debería haber sido un juego que conectara estrechamente a las 3 escuelas, pero ahora que ha llegado a este momento crítico, no parece haber ninguna razón para terminar el juego de repente. Y Dumbledore no dio ninguna noticia sobre suspender el juego. Riddle también fue muy inusual. De hecho, apoyó por primera vez la opinión del director. Continuar el juego. Escribió en su diario. Hace mucho que me desagrada ese hombre con cara de serpiente, y no quiere Dumbledore crear un conflicto entre él y yo. Durante la semana siguiente, al final de la Pascua, Hermione recibió una notificación de Ludo Bagman de que ella y los guerreros restantes tenían que ir al lugar de la competencia para el tercer evento para escuchar las reglas y el contenido de la competencia. Obviamente es una conspiración de Voldemort, pero el director quiere que Potter muera, se quejó mientras se despedía de Nietzsche en la escalera. Normalmente, Nietzsche debería estar concentrado en estudiar en este momento, pero ahora es diferente. Esta vez, solo Hermione seguirá a Harry a la guarida del tigre, lo que implica el doble de riesgo. Aprovechando las vacaciones de Pascua, también le pidió a Mercury que entregara algunas cartas a Lockhart y Quirrell. Estos son los únicos con los que podemos contar ahora. Esa noche, todos estaban tan emocionados que no podían dormir y se agolparon en el área común, adivinando de qué se trataría el juego. Warrington analizó con calma. Solo hay un trofeo. Si la final es una pelea de 5 hombres, sin duda apostaré por la victoria de Granger. Pero si ese es el caso, ¿qué sentido tienen los resultados anteriores? Q-Sang se adelantó y refutó. Es imposible. ¿Y si es otra cosa? Que yo sepa, a Granger no se le dan bien los deportes como el Quidditch. Nietzsche se movió en su asiento con impaciencia, estirando el cuello para buscar a Draco Malfoy. Pero esos tipos han estado como serpientes que han hibernado demasiado tiempo últimamente. Además de ir a clases, pasan el resto del tiempo escondidos en sus dormitorios planeando algo. Quizás ya hayan oído hablar de Voldemort. Holmes, tengo algo que decirte. Snape irrumpió en el auditorio y atravesó rápidamente la zona de estudio público. Parecía muy enojado y Nietzsche supuso que el decano debía haber tenido otra pelea con alguien. Después, lo sacaron del pasillo y vio que había otra persona detrás de Snape. Era el director Karkaroff. Su rostro estaba tan pálido como la lujosa túnica que vestía y parecía ansioso. Evite escuchar con tapones para los oídos. Karkaroff estaba a punto de hablar solo después de que el decano hubiera lanzado un hechizo simple que parecía impedir las escuchas clandestinas. Severus, ¿por qué llamaste a un estudiante? El director Karkaroff miraba a un lado cada vez que decía algo, lo que demostraba su extrema sensibilidad y profunda inseguridad. A menos que se encontraran en ocasiones formales, siempre se dirigían entre sí por sus nombres cristianos. ¿Qué dijo Madame Maxime? ¿Está de acuerdo en cancelar la competición? Snape lo ignoró y preguntó con impaciencia. Es inútil. Ella y sus estudiantes casi empiezan una pelea. Karkaroff frunció el ceño y tembló. ¿No lo entiendes? Esos franceses pensaron que les mentía. Pero debería demostrar eso. Nietzsche podía adivinar, sin que Snape dijera nada, que estaba hablando de la marca tenebrosa en su cuerpo. ¿Cómo no iba a tener miedo? Como mortífago que había traicionado a Voldemort y ahora era director de una escuela de magia, esta noticia debió de llegar a oídos de Voldemort, e incluso lo pusieron en la lista de la muerte. Junto con la ya candente marca tenebrosa, la información que Snape le reveló en privado fue la gota que colmó el vaso. ¿Estás muy en contra de Dumbledore? Dijo Nietzsche. No tengo objeción a hacer nada. Potter es como un cerdo al que ha engordado. Dijo Snape en voz baja.
Karkaroff quiere pedirles un favor a ti y a Granger, quiere que Krum sea eliminado cuanto antes mejor. Karkaroff asintió repetidamente, jadeando y diciendo, no puedo dejarlo morir. Víctor es la gallina de los huevos de oro de Durmstrang. ¿De qué me servirá hacerle daño? Sin el contexto de Voldemort, esto sonaría demasiado ridículo. Un director realmente quiere que sus estudiantes pierdan. Pero si el perdedor puede sobrevivir, eso sería perfectamente normal. Parece que Snape se opone a la idea del director Dumbledore de continuar el juego. Parece que valora mucho a Potter, no, para ser precisos, debería valorar la vida del hijo de Lily. No finjas. No quieres que el juego continúe, dijo Snape. Todos podemos estar seguros de que es solo cuestión de tiempo antes de que la señorita Granger corra peligro. Tendrá que enfrentarse a más que uno o dos mortífagos. Y podemos ayudarte, siguió Karkaroff. El director de Durmstrang estaba preocupado por su reputación y sus estudiantes, mientras que Snape estaba preocupado por salvar la vida de Harry Potter. Y no eligieron a la persona equivocada. Nietzsche estaba más preocupado por Hermione. Esperaba que se escapara de un grupo de mortífagos y de las manos de Voldemort. Sería mejor para él esperar que Voldemort fuera indulgente con ellos, ya que eran de primer año. La Copa de Campeones es un traslador. ¿Planeas destruirla? El pequeño Barty intercambió la Copa del Campeonato hace mucho tiempo. Ahora que la competición ha comenzado, está bien protegida por Scrimgeour, así que planeamos hacer otro traslador, dijo Snape con calma. Él y Karkaroff parecían tener ya parte del plan, y solo faltaba Nietzsche para llenar el vacío. Un traslador es un objeto mágico que permite trasladar rápidamente a una persona a otro lugar. Su principal característica es su estabilidad, que facilita los viajes transcontinentales. El hechizo es simple, pero la dificultad radica en localizar el espacio. Como director de Durmstrang, tengo la autoridad para usar estos hechizos. Si logras identificar lo que lleva Granger, puedo crear un traslador que te guiará, balbuceó Karkaroff. La ropa y otras cosas están bien, la llave de la puerta no tiene ninguna restricción sobre los artículos requeridos. La razón principal era que no podía estar seguro de qué túnica de mago usaría Hermione durante la competencia, pero si usaba ropa interior, sería un poco hentai. No hay problema, puedo conseguirlo. Nietzsche pensó inmediatamente en el collar de diamantes que llevaba Hermione en el cuello. Ya que Severus insiste en elegirte, entonces te creo. Karkaroff se apretó los hombros con nerviosismo. Ahora debo estar en el radar del Señor Oscuro. Recuerda, mata a todos los mortífagos que puedas. A juzgar por esta situación, había puesto muchos obstáculos en el camino de Voldemort cuando se rindió. Vio a varios estudiantes salir, hablando y riendo. Tras mirar hacia allá con curiosidad, se levantó de inmediato, abandonó el castillo de Hogwarts presa del pánico y voló a su barco con una escoba en la mano. Sin embargo, Snape no lo soltó inmediatamente, sino que lo miró fijamente a los ojos azul grisáceo y reflexionó durante un rato. Recuerdo que pareces resistirte un poco al encanto de Bella. Eso es bueno. A partir de mañana, ven a mi oficina todas las noches, debes aprender a usar la oclumancia para ocultarte. Capítulo 263 Collar de la Alianza de Sangre. Al día siguiente, después de que Nietzsche entró al aula electiva de alquimia, se quedó mirando a Hermione. Oye, ¿has estado así desde que empezó la clase? ¿Tengo algo sucio en la cara? Se alisó el pelo liso, se desabrochó la bata, dejando al descubierto la cazadora burdeos que llevaba debajo, y se giró para sonreírle a Nietzsche. Nietzsche extendió la mano y la acarició con su cabello, pasándola por su mejilla. Hermione se estremeció visiblemente. Justo cuando la otra persona pensó que le tocaría la mejilla, se detuvo. Nietzsche no hizo ningún movimiento adicional. A diferencia de Cedric y Kyu-san, que se abrazaban constantemente, él solo pellizcó el collar que colgaba del cuello de Hermione. Lo que te dio el profesor no puede ser solo bonito. Podría ser un objeto alquímico. Parpadeó con curiosidad. No lo sé. Hermione giró la cabeza, decepcionada, y le puso los ojos en blanco con impaciencia. Mira, tiene una Z grabada. Quizás deberías intentar activarla. Nietzsche tomó la lupa del escritorio y la iluminó con su cuello.
Pero antes de que pudiera ver con claridad, Hermione se cubrió el cuello en estado de shock y respiró profundamente. Si hubiera sido Nietzsche antes del baile de Navidad, ella le habría abofeteado hace mucho tiempo, pero Nietzsche sabía que con la situación actual entre ellos dos, Hermione nunca haría eso, incluso si estaba muy impaciente. Lo intenté hace mucho tiempo y resultó ser solo una grieta, dijo Hermione con frialdad. Por favor, no me mires el pecho. Así que probablemente sea un artefacto alquímico dañado, dijo Nietzsche al abrir el libro de traducción. El profesor acaba de decir que los artefactos alquímicos están relacionados con runas antiguas. Déjame buscarlo. Significa alce. Es el destino, pero en la cultura mágica, el destino también está relacionado con la protección. Hermione corrigió sus quejas sin siquiera girar la cabeza. Parecía que había memorizado toda la traducción. Pero el profesor te dio algo, así que debe ser útil, ¿no? Nietzsche hizo una pausa mientras pasaba las páginas del libro, con la mirada perdida en el espacio entre las letras. Quizás pueda arreglarlo. Es posible. Dijo antes que podía usarlo. Hermione dudó por un momento, pero aún así desató el collar y lo colocó suavemente en la palma de Nietzsche. Solo entonces Nietzsche pudo ver realmente la apariencia del colgante en forma de diamante. Tenía una esfera hueca en el centro, que parecía una casa de cristal en miniatura, y un pequeño orificio en la parte superior que parecía conducir directamente al interior. Y esa runa era de hecho una grieta, y se extendía desde la parte inferior del diamante, pareciendo un árbol dorado. ¿Puedes arreglarlo?, dijo Hermione cortésmente. ¿Sabes? Estaba roto cuando me lo diste. Esto demuestra que ni siquiera el viejo profesor de defensa contra las artes oscuras puede arreglarlo por sí mismo. Quizás no lo hizo él mismo, querida, o quizás no estudió alquimia tan a fondo. Nietzsche dijo con sentido. Después de todo, el líder de la alquimia, Nicolas Flamel, es francés. Pero lo que le importaba era que el director Dumbledore era amigo del viejo profesor, así que ¿por qué no arreglaba las cosas antes de dárselas a Hermione? Sonó el timbre para indicar el final de la clase y Nietzsche, sosteniendo el colgante de Hermione, se despidió en la puerta del aula. La última clase de la tarde era encantamientos, pero sí que había tenido un día muy largo. Mientras ayudaba al profesor Flitwick a patrullar el aula y explicaba los puntos clave a algunos alumnos que aún no habían aprendido, solía mirar su reloj con ansiedad. Después de la escuela, corrió al sótano. Hufflepuff y Ravenclaw acababan de terminar su clase de pociones. Al salir del aula, tenían expresiones de alivio y alegría en sus rostros, como si hubieran sobrevivido a un campo de batalla. ¿Llegas tan pronto? Karkaroff también oyó la campana que anunciaba el fin de clases, pero solo asomó un ojo en la puerta del despacho del decano, bajó la voz y esperó a que los estudiantes subieran antes de mostrar la cara. La relación entre el director de Durmstrang y el decano de Slytherin es demasiado buena, pero él nunca quiere que otros lo descubran. Dio un paso atrás y dejó que Nietzsche entrara a la oscura y húmeda oficina. Si lo tienes, dámelo inmediatamente, dijo Karkaroff sin rodeos. El collar colgante no es la llave del traslador, sino las coordenadas. Como nadie sabe a dónde lleva el traslador de la Copa del Campeonato, usarán las pertenencias de Hermione como el lugar de la aparición. Después de que Nietzsche le entregó el objeto, Karkaroff se acercó a la chimenea, le echó un vistazo rápido a la luz del fuego y luego acarició con sorpresa los pequeños rizos en las puntas de su perilla. ¿Un protector de promesas? Al principio se lo colgó con indiferencia en el dedo, pero luego lo sujetó con cuidado. Qué lástima, si no valdría miles de galeones de oro, quizá incluso más. La verdadera naturaleza de Karkaroff quedó expuesta de inmediato. Su obsesión por el poder y el dinero hizo toser a Nietzsche varias veces. No te estoy pidiendo que seas tasador de objetos de colección. Perdí la compostura. Es que cosas tan exquisitas son demasiado raras, dijo Karkaroff, decepcionado. ¿Cómo puede una mocosa como tú entender el valor de un contrato inviolable? ¿Más fuerte que el contrato del Cáliz de Fuego? El contrato del Cáliz de Fuego es que los guerreros elegidos deben participar en la competición. Aunque Nietzsche no sabía cuáles serían las consecuencias de romper las reglas, la llama de la colcha de madera no debería, usarse solo para quemar pergamino, ¿verdad? Eso es más o menos.
Karkaroff cogió el colgante, lo puso boca abajo y continuó murmurando. A juzgar por la grieta del centro, debe ser un método muy antiguo. Parte de la magia de sangre de Durmstrang es muy similar a esto. El fuego de la chimenea ardía con fuerza. Al acercarse, Nietzsche se dio cuenta de que el colgante parecía más bien una botella de vino sin corcho. Combinado con las grietas que parecen runas antiguas, este colgante es más como una magia protectora relacionada con la sangre, así que, si mi sangre y la de Hermione se mezclan, ¿puede formarse una magia protectora? Especuló Nietzsche. No lo sé. Si puedes arreglarlo, puedes intentarlo. Karkaroff sacó su tosca varita y murmuró algo. El colgante flotó lentamente, y las llamas rojas y la luz azul se entrelazaron y brillaron. Desafortunadamente, la grieta que parecía tan hermosa como el árbol dorado no sanó. El sudor le manaba de la frente a Karkaroff. Tras un largo rato, se desplomó en el suelo, jadeando. Pero no se detuvo. Caminó rápidamente hacia el escritorio de Snape y rebuscó en él. Tenía que llevar algo discreto que pudiera llevar consigo. Finalmente, eligió una botella de poción vacía. Puerto. La botella de poción vacía giró 2 veces en el aire y luego se detuvo. Se volvió muy negra y su brillo se apagó. Nietzsche tomó la botella. Esto era diferente a una aparición. No necesitaba imaginar el lugar de la aparición. Simplemente recitó un conjuro, y todo su cuerpo era como si un gancho invisible se enganchara en su abdomen y lo jalara hacia adelante. La sensación era peor que la de aparición, y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente a la chimenea desde el escritorio. Traslador, listo. Capítulo 264. Oclumancia y legilimancia. Sin embargo, esta llave improvisada no duraría mucho. Tras dar instrucciones, Karkaroff se marchó sigilosamente, dejando a Nietzsche sentado en la silla, con el collar de la alianza de sangre en la mano, observando. No es demasiado tarde, todavía faltan más de 50 días para que comience la competición, tal vez debería poder llegar a tiempo. Igor, no lo has estropeado. Snape, sin darse cuenta, se movió detrás de él y se apoyó en la puerta del almacén. Funcionó. Le devolveré este objeto de aparición y podremos aparecernos a su lado cuando queramos. Nietzsche convirtió la leña junto a la chimenea en una caja de madera y guardó el collar alquímico dañado. Snape miró hacia la puerta con indiferencia y resopló un par de veces. Aún es de alguna utilidad, dijo el decano. Sin embargo, Nietzsche ignoró su mirada. Debes saber que Karkaroff, el verdadero traidor entre los mortífagos, solo había tenido contacto con Snape. Quizás la otra parte reveló muchos mortífagos debido a la introducción del decano. No es de extrañar que Karkaroff quisiera que matara más mortífagos en aquella época. Quizás había traicionado a algunos sangre pura, pero eran ricos y podían encontrar excusas temporales. La otra parte y Snape pueden considerarse compañeros de armas. Bien, ahora que la seguridad de Granger está garantizada, hablemos de usted, señor Holmes. Snape se sentó frente a él con suavidad. Era la primera vez que aparecía ante Nietzsche como un profesor cualquiera. No parecía tan sombrío, sino simplemente tranquilo, como mucho como una persona taciturna que se encerró en un laboratorio. Yo puedo garantizar mi propia seguridad, así es. No niego que seas mejor que Potter en el campo de la investigación mágica, pero debes saber que el hombre misterioso no usará la maldición Imperius para poner a prueba la lealtad de sus sirvientes. Por eso confía tanto en la sangre pura, dijo Snape. Legítimo. Nietzsche pensó en la descripción que Riddle le hizo del director Dumbledore. Snape chasqueó los dedos y una botella de vino salió volando del almacén privado y se vertió en el vaso vacío que tenía delante. La lealtad de los sangre pura a Voldemort es real, y su miedo es real, así que Voldemort perdonará a esa gente. Él puede ver lo que hay en la mente de las personas, así que debes mantener la calma absoluta frente a él. Él puede ver a través de tus altibajos emocionales y conectar con tus recuerdos. La razón por la que es tan temido es que siempre puede encontrar la verdadera debilidad del enemigo. Durante la Primera Guerra Mágica en Gran Bretaña, en aquella época oscura, cualquiera que se resistiera a Voldemort no temía a la muerte. Por ejemplo, los aurores. Nietzsche creía que estaban dispuestos a morir en cualquier momento.
Pero ¿qué pasa si aquello que más le importa a una persona se convierte en cenizas ante sus ojos? No es solo la muerte, se volverán locos, serán tomados como rehenes y se convertirán en herramientas en las manos de Voldemort, y todas las batallas locales fracasarán. Lo mismo ocurre a la inversa, él siempre consigue captar los deseos de sus seguidores y darles lo que a los propios mortífagos más les importa. Este era el truco de Voldemort, y antes de que él pusiera un pie en la casa de los Potter, pocos habrían seguido el ejemplo de Dumbledore y lo habrían enfrentado directamente. Ese es tu problema. Holmes, eres muy inteligente, pero cuanto más inteligente seas, más cosas podrá usar. Snape dijo la pura verdad. Es diferente antes y después de su resurrección. Solo entonces comprendió Nietzsche la importancia de la oclusión cerebral. Cuanto más se ve, más se expone. Por supuesto, nunca pensó que Dumbledore no lo haría, y cuando el director conociera por primera vez a Black Peter, la otra parte podría decir quién estaba mintiendo, pero no podía seguir entregándose a una sospecha interminable. Si hiciera eso, solo conduciría a un colapso prematuro de la confianza entre él y el director. Ya veo, me protegeré de los pensamientos de Voldemort, pero ¿qué pasa con el hechizo?, dijo Nietzsche. ¿Crees que esto es solo una clase de hechizos para jugar? Snape chasqueó la lengua y continuó. ¿Has notado que tu resistencia a la señorita de la Cour es cada vez menos evidente? En términos muggles, esto se llama resistencia. La magia de proteger la mente y el alma no se puede explicar con solo unos pocos hechizos. En realidad, Nietzsche solo tuvo una gran reacción al principio del curso escolar, cuando vio por primera vez a la Vela. Después, se mantuvo cauteloso. A medida que el impacto se hacía cada vez menor, su resistencia disminuía naturalmente. Necesito estimular constantemente mi espíritu para formar un mecanismo de defensa. Recordó sus sentimientos anteriores. Así es. Snape dudó un momento antes de mirarlo a los ojos y continuar. No puedes dejar que tu mente esté tan activa. En cambio, tienes que mantenerla inactiva. Seguiré estimulándote durante este proceso. Esto no es nada bueno, ya que equivale a exponerse completamente. Honestamente, no me extraña que tan poca gente aprenda oclumancia. Durante el proceso de aprendizaje, nadie quiere ser visto como exhibicionista. Aunque los magos son raros, simplemente son personas extrañas para los muggles. Al mismo tiempo, esto también demuestra que Nietzsche debe tener una gran confianza en Snape. Los dos se miraron. La leña de la estufa crujía. A Nietzsche le costó tomar una decisión. No lo mirarás todo, ¿verdad? Rió torpemente y de repente se sintió un poco arrepentido. No te preocupes, no me interesa tu aventura con la señorita Granger, claro, si es otro secreto, depende de si lo guardas bien, dijo Snape con desprecio. Como si finalmente hubiera esperado el día para vengarse de Holmes, se agarró a la barandilla con ambas manos y comenzó a mirar a Nietzsche a los ojos. En ese momento, Nietzsche, que no tuvo tiempo de prepararse, solo sintió una sensación inexplicable. Fue como si una aguja le hubiera perforado el cerebro desde la sien. No dolió, pero se notó una hinchazón. Al mismo tiempo, su mente comenzó a recordar involuntariamente escenas de su infancia. Nietzsche, que acababa de aprender a caminar y tenía algo de memoria, corrió alrededor de la casa en Baker Street, agarrando primero un revólver que había quedado en el suelo, apretando el gatillo con fuerza, haciendo un sonido de clic. Entonces me vi subiendo a una silla, mirando con curiosidad el tejido cerebral en el plato que estaba sobre la mesa, y luego balbuceé y lo toqué con mis dedos. Y. También me metí moco en la boca. ¿Dónde está Sherlock? Sherlock seguía durmiendo en el sofá, babeando desde la barbilla hasta el cuello. No, página siguiente, no quiero ver esta escena, rugió Nietzsche en su corazón para que solo él pudiera oírlo. WT. ¿Cómo has sobrevivido hasta ahora? La ronca exclamación de Snape devolvió la cordura a Nietzsche. Lo miró fijamente y dijo, sé qué te pasa. No hay ninguna persona normal en tu familia. No, todavía existe la normalidad, defendió Nietzsche. ¿En serio? Déjame echar otro vistazo. No. Me costó mucho olvidar estas cosas. Nietzsche se parece mucho al personaje de El Grito. Se esforzó por olvidar su pasado para convertirse en una persona normal, pero ahora tiene que recordarlo de nuevo.
No hagas este tipo de cosas. Capítulo 265. El desafortunado Sherlock Holmes. Desde la perspectiva de Snape, la experiencia de Nietzsche ya es más rica que la de la mayoría. Al fin y al cabo, no son muchos los que tienen que someterse a un lavado gástrico por ingestión accidental de formalina, por no mencionar que aún son niños. Es muy rico, pero las crisis también son ricas, y las formas de morir también son variadas. Nietzsche se resistía a recordar aquellos días que para él eran casi como pesadillas, por lo que un día enriqueció su cerebro leyendo libros y consultando los registros del caso de Watson. Pero aunque intentaba desesperadamente suprimir la sensación de hinchazón en sus sienes y alejar los pensamientos invasores de Snape, esos recuerdos aún parpadeaban, fragmentos entrelazados unos con otros, como si estuvieran reproduciendo varios rollos de películas diferentes juntos. En el segundo anterior, estaba apretando accidentalmente el gatillo, y en el segundo siguiente cambiaría sin problemas a ser tomado como rehén por un hombre armado. Nietzsche recordó el momento en que su vida pendía de un hilo. Recordó el miedo y la impotencia que lo invadieron repentinamente, así como la sensación subconsciente, de niño, de que el futuro era sombrío y desesperanzado. Tranquilo, ya pasó. La mente de Nietzsche era tan fiable como siempre, y parecía oírla decirse a sí mismo: «Sigues vivo». Los pensamientos en su cerebro eran como un imperio interior que se expandía constantemente a su alrededor, erosionando lentamente sus otros pensamientos, volviéndolo muy tranquilo y suspendiendo temporalmente su memoria palpitante. Fue como estar poseído por una vela, no, más tranquilo que eso. «Todavía estoy vivo», dijo Nietzsche. «Por supuesto, y ya te has superado. Lo que no te mate te hará más fuerte». Nietzsche recordó lo más importante: la primera vez que sintió magia, en términos mágicos, se llamó un alboroto mágico. De repente sintió un poco de frío, y la sensación intrusiva desapareció. La oficina de Snape había vuelto. Nietzsche se miró las manos y descubrió que sujetaba el reposabrazos con fuerza. Tenía restos de cuero y esponjas entre las uñas. Snape ni siquiera estaba sentado. Estaba medio arrodillado en el suelo, apoyándose con los codos en el cojín del sofá para evitar caerse. «¿Lo he conseguido?», preguntó Nietzsche dudó y en voz baja. «No muy bien», dijo Snape con el labio fruncido, burlonamente. «La resistencia fue bastante efectiva. No está mal para ser la primera vez, pero no esperaba que el señor Holmes no tuviera una buena infancia. A nadie le gusta que otros vean su historia más vergonzosa, y Nietzsche no es la excepción». Miró al techo oscuro con torpeza. Snape tomó la varita con cuidado y devolvió los objetos rotos de la habitación a su estado original. En ese momento, Nietzsche se dio cuenta de que no fue el decano quien apagó la vela, sino su resistencia la que causó que muchas cosas se destrozaran. Afortunadamente, la otra parte no quería insistir sobre un asunto tan trivial que podía solucionarse con un hechizo. «Te daré 3 segundos para recordar tu reacción tras el estímulo y despejar tu mente de distracciones. 3, 2, 1. Reflexología». Snape levantó su varita. Antes de que Nietzsche pudiera siquiera exhalar su segundo aliento, sintió como si estuviera en una montaña rusa, cayendo del cielo al suelo. Esta vez vio a Irene Adler, a quien conoció cuando se vio envuelta en el escándalo Bohemian. Cuando tenía 5 años, recibió un beso de despedida de Irene, quien sostenía una horrible foto de la familia real. El alboroto mágico le hizo comprender que no era tan débil como creía. Cuando tenía 9 años, vio a Watson y Mary besándose, y comprendió que tendrían una familia propia. Vio acercarse un par de labios, pero no supo de quién eran. ¿Eran Irene Adler? ¿O Hermione? Crucio. Crucio. ¿Cuánto tiempo crees que podrá aguantar? Hermione se acurrucó en el barro, retorciéndose y gimiendo de dolor. Cuando los hechos volvieron a la superficie en su mente, solo pudo decirse a sí mismo en su corazón que esto era un recuerdo, suprimiendo deliberadamente las emociones inquietas en su mente. Sangre sucia. Las voces agudas de Malfoy, Pansy, Savini, Marcus y otros resonaron en sus oídos. A medida que ese largo recuerdo surgía en su mente, también apareció ante los ojos de Snape.
Ahora podía ver los recuerdos de Nietzsche y esas emociones inquietas. Nietzsche se despertó de nuevo, pero esta vez el decano canceló su lectura del alma antes de que pudiera ofrecer inconscientemente alguna resistencia sustancial. No es demasiado. Jadeó, y empezó a cuestionar el método de enseñanza de Snape en su fuero interno. ¿No es la enseñanza un proceso gradual? ¿Cómo puedes matar a los alumnos de golpe? Ahora lo has visto, dijo Snape con frialdad. Debes convertir tu cerebro en una fortaleza que ni siquiera Dumbledore pueda derribar en 90 días, esto no es suficiente. Pero el alumno está mucho más cansado, es como un actor de cine que opera con sus propias manos, y Snape es solo un espectador. Claro que el profesor pensó que era muy simple, pero para Nietzsche, era muy problemático que muchos recuerdos complejos aparecieran repentinamente en su mente. Incluso si era algo pequeño, solía tardar varios días en olvidarlo. Maldita sea. Antes de aprender oclumancia, Snape no dijo que usaría legeremancia para estimular. ¡Qué estúpido! Si fuera la señorita Granger, quizá avanzaríamos más rápido, gruñó Snape a propósito, y luego cambió de tema. Quien tú sabes aún no conoce la identidad de Potter. No estás haciendo esto solo por ti. Sus ojos negros eran como taladros, ansiosos por abrir la cabeza de Nietzsche y derramar esos recuerdos. Mientras Nietzsche se adaptaba a la hinchazón y al dolor provocados por la legeremancia, Snape se levantó abatido y caminó hacia los sesos de rana y el aceite de colofonía en el estante, hurgando en varias botellas y frascos. El estimulante cerebral de Buffy quizá no mejore tu coeficiente intelectual tanto como dicen, pero puede calmarte. El decano tiró una botella de vidrio marrón. Nietzsche abrió la tapa y casi vomitó en el acto. No sabía si era intencional, pero el tejido cerebral triturado y la mucosidad mezclada con el aceite eran repugnantes con solo mirarlos. Una vez más recordó las diversas ingestiones accidentales que había experimentado cuando era niño. Se tapó la nariz y lo vertió en su garganta de un solo trago. Una sensación a pescado, salada, pegajosa y grasosa llenó toda su boca. Pero siempre deseas que Harry muera. Nietzsche se atragantó y derramó algunas lágrimas. Esperaba sinceramente que Hermione pudiera mejorar el sabor de estas pociones lo antes posible. ¿Es solo porque es el hijo de Lily? Honestamente, no podía entender el extraño y morboso estado mental de Snape. Deseo que muera, pero no quiero matarlo, dijo Snape con saña. Siempre y cuando no muera delante de mí. El jefe de la casa obviamente se preocupaba profundamente por la vida de Harry Potter, pero usualmente trataba de sonar frío e indiferente cuando hablaba. Recuerda, ven aquí a esta hora todas las noches y seguiremos entrenando. Le arrebató la botella de poción vacía y dijo con condescendencia. Consigue otra botella de poción para dormir sin sueños más tarde. Te ayudará a dormir. Ya sea Lupino ahora, se ha demostrado que Snape es muy eficiente y su lengua afilada no afecta sus meticulosos arreglos. Nietzsche nunca imaginó que algún día recurriría a pociones para dormir sin sueños, para conciliar el sueño como Hermione. Esto se debe a que, al dormir, la mente debe estar en blanco y tranquila, y el cerebro debe adaptarse a la estimulación recibida ese día. Él ha dado mucho por Hermione y por esta escuela. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 266. El juramento del árbol dorado. Nietzsche se preparó lo más minuciosamente posible para la etapa final del torneo de los tres magos, y durante el tiempo siguiente también dedicó toda su energía a la técnica de oclusión cerebral, pero normalmente tenía una cara hosca la mayor parte del tiempo. Vale la pena celebrar que cada día es mejor que ayer. Por supuesto, cuando estaba en clase con Hermione, ella siempre le pellizcaba la cara y la tiraba suavemente hacia los lados. Es una lástima que el efecto secundario sea que ya no puedo reír. Suspiró a un lado. Si lo necesitas, puedo ayudarte a preparar una poción de alegría en la tribu de los centauros. Kian, no sé por qué soy así. Nietzsche lo miró fríamente. De acuerdo, ya sé que estás lista, ¿verdad? Hermione sorbió por la nariz y frunció el ceño. La próxima vez le pediré a papá que me envíe un enjuague bucal. Tienes un sabor tan raro, asqueroso, como un pantano lleno de cosas podridas. Uno de los efectos secundarios del estimulante cerebral Buffy es el mal aliento, que se produce a nivel físico.
Mientras discutían entre ellos por primera vez en mucho tiempo, copiaban la traducción de runas antiguas en clase. Con la ayuda de estimulantes cerebrales, la concentración de Nietzsche mejoró y casi pudo memorizar lo que había copiado una vez. Los beneficios de la oclumancia cerebral no son solo que se puede utilizar para defenderse contra el daño mental, sino también que puede mejorar la capacidad de pensamiento lógico y hacer que las personas sean más racionales. Runas antiguas ocupó el segundo lugar, después de Historia de la magia, en términos de aburrimiento para los demás estudiantes. El año pasado tomaron la asignatura Literatura Rúnica por el afán de explorar, pero después de solo un semestre, el entusiasmo se había desvanecido, así que cuando Nietzsche giró la cabeza y miró a su alrededor, pudo ver a mucha gente durmiendo profundamente. Las runas son diferentes de los hechizos. Estas últimas son los medios por los cuales los magos controlan la magia, mientras que las primeras son los juramentos que los magos hacen al mundo, dijo la profesora Batseda Baburin en el podio, así que suelo recomendar que te especialices en estudios mugles. Suena a mitología germánica, se quejó Hermione en voz baja. Pero sus quejas eran correctas. De lo contrario, el profesor no habría mencionado estudios mugles. Algunas asignaturas optativas están relacionadas. Por ejemplo, los magos que suelen cursar alquimia sin duda cursarán literatura rúnica antigua. Desde que Nietzsche realizó la oclumancia, parecía haber aprendido gradualmente a realizar varias tareas a la vez, como Sherlock. Escuchó la conferencia del profesor, memorizándola palabra por palabra, y distinguió entre cooperación y defensa palabra por palabra. Magia contractual. Nietzsche lo pensó y lo soltó. Es una forma de intersección con runas. El anciano profesor Baburin hizo una pausa y levantó lentamente la cabeza, como sorprendido de que alguien escuchara su clase. Este método suele existir entre vidas. La pluma en la mano de Nietzsche se detuvo de repente, y de repente pensó en el colgante. ¿Qué tal alguna magia de sangre antigua? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Cómo se te ocurrió? Dijo el profesor Baburin sorprendido. La runa en sí misma es el juramento de la humanidad al universo. Usar el nombre ya es bastante difícil. Pero Nietzsche evidentemente tenía una situación especial, y solo le quedaba una. Preguntó con curiosidad. ¿Pero qué hay de la protección? Es decir, si una persona protege a otra, eso depende del tipo de protección. Hoy en día, los magos no recomiendan la magia de sangre porque las restricciones son muy estrictas. Esto significa que, para que la protección continúe, debes tener suficientes parientes consanguíneos a tu alrededor. El profesor Baburin se acercó y dijo lentamente. Los magos suelen grabar runas en los objetos en lugar de usarlas ellos mismos. Esto me recuerda al ejemplo del dios Odín, perdiendo los ojos en la mitología mugle. Esta afirmación es un tanto ambigua y parece que habrá que pagar un precio muy alto. Cuando Odín obtuvo las runas, se colgó del árbol del mundo durante 9 días y 9 noches, con el cuerpo atravesado por las ramas, y sacrificó uno de sus ojos. Esto significaba un precio. Espera, si arreglamos ese protector de contrato, no te quedarás ciego también, ¿verdad? Dijo Hermione en voz baja. No tiene por qué ser que falten extremidades. Nietzsche la fulminó con la mirada. Si el contrato puede cumplirse a la perfección, en la sociedad humana, esta regla en sí misma es el mayor defecto. No puedes simplemente leer algo agradable. ¿Por qué habéis visto este tipo de magia? Preguntó el profesor a los dos. Esta cosa, Nietzsche se quitó a regañadientes el cálido colgante de la muñeca ante el empujón de Hermione. Escuché que en el pasado la sangre podía usarse como medium, pero tiene un signo de interrogación. La cosa era muy pequeña y el profesor Baburin tuvo que levantar sus gafas de lectura de un solo ojo, agacharse y acercar la cara para poder verla con claridad. También sostenía en su mano un libro llamado Símbolos Mágicos, listo para consultar runas en cualquier momento. Los cuernos del alce, las manos que alejan el peligro, pueden guiar a la gente al reino de Dios. El profesor entrecerró un ojo, mientras el otro sobresalía tras sus gafas de leer, y murmuró para sí mismo. La única diferencia entre la literatura rúnica antigua y la historia de la magia es que el profesor Balbucio y el profesor Vivin son más nerviosos y hablan en un tono misterioso. ¿Dios? ¿Aún creen los magos en Dios? Nietzsche estaba muy confundido.
Lo oí en la clase de estudios Muggles, dijo Hermione con orgullo. El reino de Dios es el nombre Muggle que los magos usan para proteger las runas. Muchos magos que estudian estudios Muggles creen que el conocimiento Muggle puede potenciar la magia mágica. El profesor Baburin asintió y volvió a envolver la cosa alrededor de la muñeca de Nietzsche. Es magia protectora, pero es más oscura de lo que pensaba. Es más como una conexión, probablemente de sangre, que une estrechamente a dos personas. De esta manera, se convierten en una sola. En pocas palabras, significa compartir lo bueno y lo malo. Si él y Hermione estaban protegidos por el juramento, entonces no importaba quién resultara herido, solo sería compartido por la otra persona, a menos que el dios de la muerte se los llevara a ambos a la vez. Gracias, profesor. Nietzsche reprimió la alegría en su corazón. Eso era justo lo que quería. Mientras reparara al protector, por muy lejos que estuviera Hermione, Nietzsche podría ayudarla a compartir parte del dolor. Si lo pensaba de forma más positiva, no sabía si podría bloquear la maldición asesina de Voldemort. Hermione no podía esperar para encontrar un nombre para su cosa. Karkaroff dijo que esto se hace utilizando sangre como medio, por eso se llama la Alianza de Sangre. La Alianza de Sangre está rota, así que, naturalmente, no puede llamarse con su nombre anterior. Negó con la cabeza y rechazó el nombre simple y burdo de Karkaroff. Esta cosa pertenecía a Hermione, y ella era una guerrera en el torneo de los tres magos, por lo que Nietzsche tuvo que darle a la muestra de su amor un nuevo nombre según su propia fantasía. Juramento de caballero. Eso está mejor, pero esto pertenecía al antiguo profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿A quién protegía entonces? Capítulo 267. El camino de Nietzsche hacia la magia. En lo que se refiere a alquimia, además del fallecido Nick Flamel, hoy solo queda Dumbledore, quien en aquel entonces era miembro de la Sociedad Alquímica Egipcia. Pero Nietzsche no tenía intención de buscarlo. En cambio, tomó el diario de Ridley y pasó todo el fin de semana en la biblioteca, leyendo un gran número de traducciones de runas, y le pidió a Lockhart que le enviara algunos documentos de la biblioteca de Oxford. Ese tipo siempre está holgazaneando. Cuando le pido información, se queja de esto y aquello en su carta. ¿Por qué no dejas que Quirino haga estas cosas? Él es mejor que yo en estas tareas. El sobre se abría y cerraba, quejándose de sus órdenes. Ganó millones cada minuto. Nietzsche, con el ceño fruncido, rompió el sobre en pedazos y los arrojó por la ventana de la biblioteca. ¿Millones? No sé quién estaba disgustado conmigo por tener que lidiar con muggles. La mayor parte de la literatura es traducción o mitología, pero Nietzsche no recurrió repentinamente a la teología. En cambio, fue gracias al recordatorio del profesor Baburin que intentó estudiar arqueológicamente la semiótica de los magos y descubrió el llamado juramento del mago al mundo. Por ejemplo, la Runeol se traduce como reino de Dios, por lo que el juramento para los magos es una fortaleza inviolable. Cuanto más estudiaba Nietzsche, más comprendía la magia del amor que Dumbledore entendía y defendía. El amor existe en la voluntad, así que eso es todo, el amor es solo una forma de magia que usa runas. Nietzsche yacía sobre la mesa, con los libros apilados a su lado a una altura superior a la de su cabeza, y bebió otra botella de Bafe, el despertador cerebral. Esto es diferente de la magia de guerra que está a punto de perderse en los registros. La razón por la que este tipo de magia no se registra no es porque no exista, sino porque no se puede registrar. A diferencia de los encantamientos, no tiene un sistema de hechizos único, por lo que cuando los magos poderosos llegan al final de sus hechizos, colocan su voluntad en símbolos rúnicos, lo que permite que la energía mágica circundante les responda continuamente. Fue como si se hubiera formado un contrato entre el mago y todos los seres vivos. Distintos magos tienen distintas voluntades y el mismo símbolo produce distintos efectos, entonces no fue Harry Potter quien derrotó a Voldemort, sino la madre de Potter. Nietzsche intentó desesperadamente recordar cosas sobre Harry. Desde que lo conoció hasta ahora, no vio nada especial en él. Si tuviera que decir qué era especial en él, sería que no podía ver la poderosa magia del amor. Miró la grieta del colgante con depresión, y de repente le dolió el corazón. Firmar.
Nietzsche se levantó como un loco y empezó a buscar la carta de runas en el escritorio, tirando todos los libros apilados al suelo. Por suerte, Madame Pince no vio esta escena. Así es, lo primero que todos miraron cuando vieron a Harry fue su frente. Había visto antes la cicatriz en forma de rayo. Tanto Voldemort como Tom Riddle pensaron que era solo una marca de la maldición asesina, rayo. Lo encontré. Nietzsche juntó la tabla de símbolos con la traducción de la Universidad de Oxford y comenzó a comparar. Traducido como sigil, representa la victoria de Dios sobre el diablo. Se desplomó en la silla, hundiendo los dedos en su cabello y rascándose el cuero cabelludo vigorosamente. La respuesta parece haber sido resuelta. Fue Lily Potter quien colocó su testamento en las runas antes de morir para proteger a su hijo. Nietzsche besó el collar con entusiasmo. De no ser por él, jamás habría imaginado la cicatriz como tal. Pero el problema es que el sol suele representar el triunfo de la luz sobre la oscuridad y es un símbolo de victoria, lo cual es completamente diferente de la protección. Para probar su hipótesis, debe invitar a alguien involucrado. Acertijo. Sal a trabajar. Escribió con entusiasmo en el cuaderno, inyectándole poder mágico mediante la influencia del Horrocrux. Cuando cayó la noche y la biblioteca fue quedando poco a poco desierta, una sombra vaga apareció a su lado. Déjame preguntarte, cuando estabas en el cuerpo de Harry y examinabas el alma de Voldemort, ¿encontraste algo extraño? Preguntó Nietzsche con impaciencia ante las figuras que se reunían. Riddle, que finalmente había salido a tomar un poco de aire fresco, se sorprendió por su cabello desordenado. ¿Qué pasa? El alma de Voldemort está estable. Tú y el anciano no tienen de qué preocuparse. Dijo con recelo. ¿Me has retado solo por esto? ¿No puedes escribirlo? Aunque claramente estaba en forma espiritual, Riddle pensó que estaba preguntando si Harry gozaba de buena salud, por lo que bostezó deliberadamente. Quiero decir, desde la perspectiva de Voldemort, Harry califica como un Horrocrux. Nietzsche ignoró el mal humor del otro. Si estuviera cualificado, debería hablarte por boca de Potter. Riddle no supo qué trucos estaba jugando por un momento. Se rascó la barbilla con los dedos y dijo con un puchero, ¿por qué crees que Dumbledore confía en mí? Se encogió de hombros, como diciendo que era una lástima. Nietzsche abrió bien la boca y su suposición mental se confirmó. Efectivamente era así. Lirio, ¿por qué de repente hablas de esta mujer? Riddle frunció el ceño con disgusto, como si hubiera visto una mosca posarse en el pan. La próxima vez se lo contaré a Granger. No podía hacer nada con respecto a Nietzsche, así que decidió pedirle a alguien más que le enseñara una lección. Parece que Dumbledore a menudo le susurraba al oído sobre el fracaso de Voldemort y cómo murió a manos de un bebé. ¿Todavía no entiendes cómo moriste? Nietzsche lo miró con desdén. Lo sé. Fue solo el rebote de la maldición asesina. Riddle chasqueó los labios, con la garganta hecha un nudo, e imitó el tono lento de Dumbledore y dijo, ese es el amor de Lily por Harry. Riddle, no lo entenderás. Todo eso es cierto, pero ¿sabes qué magia puede desviar la maldición asesina? Preguntó. No había forma de recuperarse de las maldiciones imperdonables, e incluso con la magia enseñada por Quirinus Quirrell, solo podía detener algunas maldiciones asesinas débiles. Entre la magia protectora, el encantamiento escudo, que es el más comúnmente utilizado por los aurores, es aún más imposible. Nietzsche dijo. Dumbledore no se equivocaba. Era, en efecto, amor, pero para ser más precisos, era magia antigua, la voluntad de Lily Potter, su voluntad podría estar reprimiendo el alma de Voldemort. Gracias a la protección de Lily, el bebé pudo recuperarse de la maldición asesina que habría matado a cualquiera que lo tocara. Y Harry Potter es, sin duda, un símbolo de victoria, pero es un símbolo de Lily, no del mundo mágico. Ella es como el sol. El sol está cubierto por nubes oscuras, pero nadie puede decir que ha desaparecido. Ella todavía estaba viva, pero en otra forma. Entiendo por qué Dumbledore quería que Harry se enfrentara a Voldemort. Sabía de la magia antigua, pero sospechaba que Harry aún poseía ese poder. Nietzsche cerró la boca y ordenó sus pensamientos. Si esta es la inferencia, entonces el poder de Lily para derrotar a Voldemort debería haber desaparecido.
En el momento en que Voldemort murió, la lanza se rompió, dejando solo el escudo para proteger a Harry. La grieta en la frente de Harry fue la mejor prueba de ello. Su condición no era la correcta y siempre sentía que había tocado un nuevo reino. Es un camino más amplio que no pertenece ni a la magia negra ni a la magia blanca, sino a la magia rúnica relacionada con la esencia del poder mágico, e incluso puede superar a la magia de guerra que pertenece a la categoría de magia negra. ¿Cómo es posible que esa mujer se adentrara en este territorio?, replicó Riddle con desdén. Salió de esto sin querer, no subestimes la voluntad de una madre antes de morir. Nietzsche exhaló profundamente, mordiendo la punta de la pluma, y dijo: el amor es solo un método. Eso no significa que esta magia solo pueda funcionar así. Miró fijamente el collar rodeado de muchos libros y vio un nuevo camino. Capítulo 268. Oclumancia en acción. El verdadero profesor Moody despertó, pero parecía no haberse recuperado aún del coma de medio semestre. El lunes por la tarde, Nietzsche lo vio salir cojeando de la enfermería de la escuela con una bata de hospital. La señora Pomfrey persiguió a Moody y le gruñó, y los dos se quedaron discutiendo frente al aula de artes oscuras. Aún no te pueden dar de alta. La cara de Madame Pomfrey se puso roja de ira. No es fácil tratar con ningún amigo de Albus, no tiene nada que ver con Albus. Moody se sujetó el ojo izquierdo con una mano y dijo con desdén: tus habilidades no son muy buenas. Ahora mi ojo mágico no es nada estable, date prisa, todavía tengo que enseñarles a los estudiantes más tarde. Albus, estás yendo demasiado lejos. Sigues siendo un hombre herido. La señora Pomfrey se alejó enojada, todavía quejándose de Dumbledore. Los estudiantes de Hogwarts no sabían nada sobre Barty Crouch Jr. Pero tampoco notaron nada malo en Moody. Al fin y al cabo, las dotes interpretativas de Barty engañaron al director Dumbledore. Muchas cosas eran hábitos de Moody, por ejemplo, durante la clase, siempre observaba a los estudiantes con su ojo mágico. También era desconfiado y se tomaba una copa de vino en medio de la clase. Profesor, ¿cómo se lesionó antes?, preguntó Theodore con curiosidad. Debido a algunas cosas peligrosas, Moody sacó su varita con nerviosismo. Basándome en lo que has aprendido, decidí hacerte algunas pruebas. Primero, quiero entrenar tu fuerza de voluntad. Pero el verdadero ojo loco Moody tampoco es tan bueno, y no se diferencia en nada del pequeño Barty. Si Scrimgeour no hubiera estado custodiando al mortífago, Nietzsche habría pensado que había regresado otra vez. La maldición Imperius es la más vil y descarada de las maldiciones imperdonables. Bajo su control, mucha gente traicionará involuntariamente a sus amigos. La forma de romperla es mediante la fuerza de voluntad. ¿Te animas a intentarlo? Tan pronto como oían que alguien iba a actuar, nadie quería subir y sus cabezas estaban a punto de volar. Pero Moody, obviamente, no quería rendirse así como así. Puso los ojos en blanco y pronto fijó su atención en Nietzsche, quien suspiraba y pensaba en el rumbo de su próxima investigación mágica. Ese tipo, Holmes, gritó Moody mirando la lista. ¿Ah? Nietzsche subió al podio aturdido. Aplica el profesor lo aprendido. Utiliza su propia experiencia personal como material didáctico. Sube, dijo Moody con voz apagada. Usaré la maldición Imperius en ti en un momento. Mantén la calma y no pienses en nada más. ¿Me oyes? Prepárate, Imperio. La varita mágica de la otra parte brilló en rojo y la mente de Nietzsche inmediatamente se quedó en blanco. Todos los pensamientos, el sentido de responsabilidad y la moral desaparecieron, y todo su cuerpo se sintió ligero y cómodo. Al mismo tiempo, escuchó una voz que parecía pedirle que se diera la vuelta y bailara. Pero Nietzsche no estaba tan ansioso. En cambio, se preguntó en su corazón, ¿por qué? Parecía haberle dado un baño de agua fría y se calmó al instante, ahogando sus pensamientos obedientes. Al principio, no oía nada, como si fuera una persona sorda, pero luego los susurros del aula se hicieron cada vez más fuertes y llegaron a sus oídos. Nietzsche despertó, pero su cuerpo aún estaba un poco ladeado. Giró la cabeza y vio la expresión satisfecha de Moody. Muy bien. ¿Vieron eso? Esto es lo que deberían aprender, dijo Moody.
Pero si lo usan con demasiada gente, debilitará el poder del hechizo, cada uno de ustedes tendrá que liberarse de la maldición Imperius como él ahora. Fue la oclumancia la que bloqueó los efectos de la maldición Imperius. Dado que se puede desarrollar resistencia, debería ser fácil defenderse de la maldición Imperius, le preguntó un estudiante. ¿Pero qué pasa si quedas inconsciente?, explicó Modi con detalle. Una persona inconsciente no puede pensar. Tengo un amigo Auror que tuvo esta experiencia. Profesor, el amigo del que usted habla es usted mismo. En el tiempo siguiente, todos experimentaron la sensación de estar controlados, incluso Malfoy no fue inmune, pero el profesor no hizo nada fuera de lugar, solo lo asustó unas cuantas veces a propósito. Para los estudiantes desinformados, aunque no era tan bueno como la magia de guerra, seguía siendo interesante. Todos experimentaron la sensación de estar bajo el control de la maldición Imperius. Cuando terminó la salida de clase, Nietzsche detuvo a Grindelwald que estaba a punto de salir. «Profesor Grendel», dijo, arremangándose para revelar el collar en su muñeca. «¿Cómo funcionaba antes?» «Perdón, solo quería arreglarlo». El viejo profesor no mostró sorpresa alguna, ni preguntó cómo lo había conseguido de Hermione. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Se usó originalmente para obligar a ambas partes a formar una alianza inquebrantable a través de la sangre. Los ojos de Grindelwald reflejaban nostalgia. Soy viejo, así que creo que ustedes, los jóvenes, deberían poder usar esto. Pero fue destruido, dijo Nietzsche. Porque una parte traicionó a la otra, pero antes de eso, ambas partes tenían una relación simbiótica. Grindelwald hizo una pausa, sin intención de hablar del pasado, pero simplemente dijo con calma: ¿alguna pregunta? Pero lo que Nietzsche quería no era solo compartir el dolor, sino proteger. En investigaciones anteriores, descubrió que los magos podían usar sus propios pensamientos para dar diferentes significados al mismo símbolo rúnico, y se inspiró en Lily Potter. Me pregunto si puedo usar las runas para crear otra magia nueva, dijo Nietzsche lentamente. Pero no estoy seguro de que oculte el significado que añadiste antes. Grindelwald entrecerró los ojos y lo miró en silencio durante un largo momento. Después de unos minutos, la otra parte dijo con cuidado: mi significado desapareció en el momento en que se rompió. El juramento se hizo efectivo mediante runas. Al romperse la alianza de sangre, el significado original de protección también desapareció. Tras obtener la respuesta, Nietzsche se marchó felizmente. Tras salir del aula, se adentró en la sala de los menesteres. Esta habitación cambiará según las necesidades de los visitantes. Por lo tanto, la gran cama original fue reemplazada por un escritorio, rodeado de objetos alquímicos como lupas y adhesivos mágicos. Nietzsche recogió las luces y admiró a través de los instrumentos de observación los pedazos rotos que parecían un árbol dorado. ¿Qué forma puede usarse para contrarrestar el peligro, y compartirlo mediante la sangre? Nietzsche se devanó los sesos pensando: no puede ser que parte del daño que sufrió Hermione me fuera transferido. Compartir, se preguntó, ¿qué pasaría si hubiera un ataque mágico sobre Hermione? Si estuviera al lado de Hermione, definitivamente la ayudaría a bloquearlo con el encantamiento escudo, porque quería que Hermione no saliera lastimada. Entonces, la mano que compensa el peligro puede traducirse como la fuerza común de ambas partes. De esta manera, esta alianza de sangre puede crecer con el crecimiento de él y Hermione. Mientras una parte pueda resistir, la otra también podrá. De esta manera ambas partes pueden evitar hacerse daño. A Lily, qué gran mujer, Nietzsche le agradece sinceramente su contribución a la magia. Se enfrentó a la lente de aumento, apuntó cuidadosamente su varita hacia la grieta y mientras reparaba el juramento del caballero puso su voluntad en él. Con la infusión de poder mágico, las runas volvieron a brillar, pero Nietzsche no se atrevió a ser negligente. Debía mantener firmes sus ideas y no flaquear en ningún momento. Mientras albergara la más mínima duda, fracasaría. Mientras el poder mágico no se haya agotado y aún exista vida, lo devolveré todo. Capítulo 269. Mezcla de sangre, el nacimiento de la alianza de sangre. He descubierto una cosa, Dumbledore debe saber algo. Está bien, saca esa cosa, susurró Hermione.
En junio, un fin de semana antes de la competición, Hermione no estudió bajo la tutela del profesor de defensa contra las artes oscuras como de costumbre. Tras verlo salir del sótano, lo agarró de la manga y lo arrastró hasta el otro lado. Parecía que había estado esperando aquí durante mucho tiempo. ¿Qué quieres llevar? Nietzsche estaba un poco disgustado. Pensaba dejar una sorpresa. Horrocruxes. Hermione lo rodeó con el brazo y sonrió a los estudiantes de Deux Batons que pasaban, luego lo empujó fuera del castillo. Después del segundo proyecto, los estudiantes de Deux Batons siempre sintieron un ligero respeto por Hermione, y la relación de Fleur con ella también mejoró mucho, por lo que lo arrastraron a un césped vacío. En el momento en que el cálido sol tocó sus cuerpos, Crookshank y el aliviado Nietzsche ronronearon al mismo tiempo. Dumbledore sabía que Voldemort resucitaría, pero aún así quería que Harry ganara el juego. Esto debe ser lo que dijo Ridley, caminaba de un lado a otro por el vasto césped con ansiedad. ¿Habrá algún problema? Es el alma de Voldemort. El clima era refrescante, pero Hermione no tenía intención de disfrutarlo. Cuando pensaba en tener que enfrentarse al resucitado Voldemort y garantizar la seguridad de Harry Potter, ya no tenía ganas de pasar el rato con Ginny, Q-Sang y los demás todos los días y hablar de su novio guerrero. Oh, entonces estás buscando al pequeño Tom. Nietzsche le sujetó las manos que le frotaban todo el cuerpo. De hecho, no quería llevar consigo el Horrocrux. Puedo adivinar un poco. Nietzsche le dio una suave palmadita en el dorso de la mano, indicándole que no se preocupara, puede que esté relacionado con la magia antigua de Lily. Dumbledore quiere usar la sangre como medio para evitar que Voldemort le haga daño a Harry. Le contó a Hermione sobre su reciente descubrimiento sobre la magia rúnica, y una serie de inferencias combinadas con la magia la marearon. Voldemort necesitaba la ayuda de Harry para resucitar, por lo que debe haber necesitado algo de él, y esto involucraba magia y alquimia para remodelar el cuerpo, que también era el área en la que Dumbledore y Ridley eran buenos. Nicholas usó las yemas de sus dedos para dibujar un símbolo de rayo en la palma de Hermione y luego señaló su frente. Su cicatriz no fue causada por la maldición asesina. Se detuvo sorprendida, mirando la punta de su zapato. ¿Es una prueba de que la voluntad de Lily lo protegió? Sí, es genial. Parecía estar todavía digiriendo este asunto, como un mugle que estuviera bajo un encantamiento de confusión y caminara en círculos alrededor de un asentamiento mágico, con el corazón lleno de todo tipo de dudas y ansiedades. Nietzsche aprovechó la oportunidad para sacudirle el brazo, y el colgante dorado se le cayó de la manga. Lo sostuvo frente a Hermione y lo sacudió deliberadamente. Para ser honesto, la experiencia de Lily Potter me inspiró mucho. Fingió calma y dijo, he reparado esto. Aunque no está perfecto, al menos puedo sentir que el peligro se acerca. Sorpresa. La luz del sol hizo que los bordes y las esquinas del colgante en forma de diamante brillaran con una capa de luz dorada, y la luz que reflejaba hizo que las pupilas de Hermione parecieran chocolates envueltos en papel de oro. Hermione se sintió repentinamente inquieta. Su rostro, que no se alteraba ni siquiera cuando coqueteaba con él delante de sus amigas, se puso rojo en ese instante. Su mirada se apagó por unos segundos y luego se volvió aturdida. Toda la persona es como un vaso que se mece en el viento. ¿Es esto una muestra de amor? Se retorció los dedos, sintiendo como si un conejo saltara en su corazón. De hecho, es un mecanismo de protección. Nietzsche miró a la otra persona con seriedad, pero dijo, como si el asunto no tuviera importancia. Por supuesto, tú tienes la última palabra sobre lo que es. Hermione no sabía cómo atrapar el collar que colgaba de su dedo. Entonces miró el castillo a lo lejos y dijo enojada. Deberías habérmelo dicho antes, no me cambié de ropa ni me peiné, no seas tonto. ¿Cuándo me has importado? Dijo Nietzsche con rudeza. ¿Qué tan diferente eras del niño friki que eras de niño? Anda ya, ¿a quién más puedo admirar aparte de ti? En su corazón, Hermione era la única persona calificada para competir con él, y la única compañera que lo entendía. Aunque lo que dije era cierto, era un poco demasiado. El porte infantil original de Hermione quedó completamente destruido. Rápidamente dejó de lado la vergüenza y lo pisoteó con saña, pero sus manos aún sostenían con honestidad el colgante que parecía una pequeña botella dorada.
Lo consideraré una muestra de tu amor, no te arrepientas. Dijo con una sonrisa. A lo lejos, el sauce boxeador amenazaba al barco de Durmstrang que sobrevolaba. La cálida luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando destellos de luz sobre los dos hombres a través de las hojas nuevas. ¿Y entonces? ¿Cómo? Susurró Hermione. Déjame pensar, la sangre se usa como medio, despedazado. Nietzsche extendió primero su mano derecha, y el hechizo cortante le abrió una herida de unos 4 centímetros en la palma, según su voluntad. Espero que puedas soportarlo un tiempo. La sangre roja brillante fluyó a lo largo de las líneas de la palma de su mano, y luego fue llevada al suelo por la gravedad, dejando varias marcas rojas en la hierba verde. ¿Aguantarlo? He pasado por cosas peores que esto. Hermione lo imitó y también se cortó la palma de la mano sin fruncir el ceño. Esto es lo que a Nietzsche le gusta de Hermione. No llora constantemente ni es tan pretenciosa. Si eliminamos su carácter testarudo y respetuoso de la ley, Hermione es simplemente una réplica de él. Bueno, de repente descubrió que era un poco narcisista, ambos entrelazaron sus dedos y colgaron el colgante entre sus palmas. Ajeet está aquí. Somos uno en mente y nunca nos traicionaremos el uno al otro. No importa qué lado esté herido, el otro lado sacrificará poder mágico y se convertirá en una mano para resistir el peligro, protegiéndose mutuamente en un reino tranquilo. Se protegerán mutuamente, derrocarán juntos el estatuto del secreto, avanzarán juntos hacia un nuevo mundo y se mantendrán unidos mientras los humanos, magos, muggles y criaturas inteligentes que no obstaculizan el desarrollo del mundo, avanzan hacia un nuevo orden del universo. La sangre dejó de fluir hacia abajo y gradualmente subió junto con el colgante. Su sangre se mezcló con la de Hermione y penetró en el colgante, llenándolo por completo, como una gema rojo sangre incrustada en el centro del colgante con forma de diamante. Luego, la sangre restante formó una ranura y selló la boca de la botella. La alianza de sangre que pertenecía a ambos se completó. El símbolo rúnico que parecía un árbol dorado ya no era el mismo que al principio. Ahora era una grieta negra que emitía un tenue destello de la luz solar que debería haber emitido. Tómalo tú. Nietzsche miró la sangre que se coagulaba en su palma. De repente sintió una sensación de alivio que nunca antes había sentido, como si hubiera logrado algo muy importante y nunca más necesitaría dedicarle energía en su vida. Si tuviera que describirlo diría, tranquilizador. No se trata solo de garantizar la seguridad de Hermione, se trata de estar seguro de muchas maneras. Hermione tiró de su collar y respiró hondo varias veces. Volvió a ponérselo, pero esta vez, el significado era diferente. ¿Tomaste el estimulante cerebral Vafe hoy? Carraspeó y preguntó con tono tranquilo pero tembloroso. No, todavía no, muy bien. Entonces a Nietzsche le mordieron la boca. ¿Es ella un gato? Capítulo 270. El comienzo del partido final. El día de la competición, el castillo estaba repleto de vida, tanto dentro como fuera. Numerosos magos acudieron desde Oxmeade y otras aldeas mágicas desconocidas solo para presenciar el torneo de los 3 magos. Los 4 decanos permanecieron en el vestíbulo o auditorio, dando la bienvenida a cada miembro de la audiencia sin ninguna afectación. Harry. Sirius Black apartó a Filch, que mantenía el orden, y corrió a la mesa de Gryffindor con entusiasmo. Estamos aquí para verte jugar. Lupin se sintió avergonzado y se disculpó con Filch por el comportamiento de su amigo. Él es así. Como hombre lobo, valora demasiado la amistad ganada con esfuerzo. Si un amigo hace algo malo, no le queda más remedio que venir a cubrirlo. En esa época, Nietzsche también se vestía elegantemente. Llevaba un frac limpio y deportivo, un sombrero de copa marrón con ala enrollada y caminaba con un bastón. Por suerte, no tenía las peculiaridades de Sherlock y Mycroft. «Profesor Lupin, ¿está todo bien?», preguntó. «Muy bien, chico. Gracias a la fórmula de la poción que me diste, ya no tengo que pasar por tantos problemas». Lupin se abrió la ropa, revelando la pequeña botella de vino que contenía, y dijo con dulzura, «Llámame Remus». Lupin miró por encima de su cabeza y hacia el lado de Gryffindor. Los campeones del torneo de los 3 magos podían invitar a sus familiares a ver el partido, y obviamente eran parientes de Harry, por lo que los Dursley naturalmente fueron olvidados, aunque esa familia tampoco vendría.
No solo vinieron Lupin y Black, sino también el señor y la señora Weasley. Nietzsche vio a la señora Weasley besando la mejilla de Harry. En ese momento, unas manos pesadas se posaron sobre sus hombros. Giró la cabeza y vio que era el señor Weasley. Arthur estaba más fuerte y más estable que antes, pero lo único que no había cambiado era la sonrisa en su rostro. Oh, muchas gracias. Me gusta mucho mi trabajo actual, no esperaba que los muggles tuvieran tantas ideas extravagantes. Preguntó con entusiasmo. ¿Dónde están los padres de Granger? ¿No vienen? Sinceramente, fue Hermione quien no dejó que sus padres vinieran a ver el partido. No le gustaba mucho el mundo mágico actual, y no había necesidad de decepcionarlos. En realidad, Nietzsche se rascó la cara avergonzado. De hecho, verá el partido como pariente de la señorita Granger. Snape entró por la puerta con la mirada perdida. ¿En qué piensas dejar que dos muggles corran al mundo mágico a ver el espectáculo? Arthur, tu cerebro no sirve de mucho. Nietzsche comprendió lo que quería decir el decano. Al fin y al cabo, se trataba de Voldemort y un grupo numeroso de mortífagos. Dejar que dos muggles vinieran aquí ahora sería como ir a Alemania en 1931 y convertirse en una telenovela. Sin embargo, Arthur pensó que el decano se estaba burlando de los muggles, por lo que simplemente giró la cabeza y lo ignoró. ¿Tú? ¿Familiares? Jajaja, muy bien, Molly y yo estábamos dando un paseo a las 4 de la mañana. Arthur miró a Snape con amargura, luego se dio la vuelta y volvió a sonreír. ¡Qué lunático! Como pariente de Hermione, puede sentarse con el profesor, lo que les facilitará la partida cuando llegue el momento. No hables de tus amoríos pasados a la ligera. Tras los familiares de los guerreros, llegó la delegación del Ministerio de Magia. En medio del bullicio, un coche nuevo despegó del cielo hasta el césped del castillo de Hogwarts, seguido por Umbridge y el ministro. Arthur parecía muy insatisfecho con Cornelius Fudge. Mientras la otra parte les estrechaba la mano a todos con gran fanfarria, Arthur huyó con cara fría. Pero cuando corrió así, fue Nietzsche el que se hizo notar. Señor Holmes, Fudge, con el rostro grasiento, se tambaleó frente a él y estiró sus dedos gordos. Venga aquí. Tómese una foto con este joven ganador de la Orden de Merlín. Nietzsche se mostró extremadamente reacio, pero lo único que pudo hacer fue obligarse a sonreír. En el lado positivo, no hay nadie más útil que Fudge. Por un instante, se convirtió en el mono observado. Un grupo numeroso se arremolinaba para ver quién se tomaba una foto con el ministro Fudge. Atraía más la atención que los demás guerreros. Frente a varias luces intermitentes, Nietzsche se cubrió inconscientemente el rostro con las manos. Gracias a este niño, el Ministerio de Magia tendrá el dinero para apoyar proyectos que antes no eran posibles. Sí, promoveré vigorosamente la cooperación con los muggles y proporcionaré fondos suficientes para el Hospital San Mungo. Al menos si puede mantener una buena relación con Nietzsche, Fudge no tendrá que preocuparse de que nadie vote durante las elecciones ministeriales. No sé cuánto dinero habrá ganado el Ministerio de Magia con la fábrica de magos, pero el ministro estaba sonriendo de oreja a oreja. En cuanto al asunto del señor Crouch, solo puedo sentir lástima por él. Fudge sacó un pañuelo y se secó las lágrimas de cocodrilo. Su estado de salud actual obviamente le impide seguir como director. Debería jubilarse a tiempo. A Nietzsche esto casi le provocó náuseas. Si no recordaba mal, cuando estaba en primer grado, la otra parte siempre mencionaba el estatuto del secreto. ¿Protegiendo un secreto? ¿De quién? Vamos, es una cantidad enorme de oro. Un coche mágico se puede vender por 300 galeones. Si Fudge no está de acuerdo, esos duendes de Gringotts probablemente serán los primeros en ir al Ministerio de Magia. Pero Umbridge no estaba contenta. El ministro la apartó a un lado, con la mirada llena de odio. La anciana parecía sentir que Nietzsche la había reemplazado. Al fin y al cabo, siempre que Fudge aparecía en la portada de El Profeta, ella siempre lo acompañaba con orgullo. Ministro, va a la ceremonia inaugural. Sacudió los hombros y con calma retiró el dedo gordo del hombro. Nietzsche señaló a la gente en el patio, solo para ver al director Maxim con las mejillas rojas de ira y a Karkaroff apoyado contra el marco de la puerta aburrido, mirando fríamente a cada miembro del Ministerio de Magia que pasaba.
En cuanto el ministro desvió la mirada, su rostro se tensó al instante. Tras decir unas palabras amables, se sentó en el asiento de honor. Cuando el techo encantado de Hogwarts pasó de azul cielo a morado oscuro, Dumbledore se levantó y anunció el comienzo del juego, pero los ojos del director parecían estar fijos en Hermione. La gente en cada mesa aplaudió a su ídolo, y ella se puso de pie ante la atención de todos. Saquemos primero a Fleur y Krum. De todas formas, no pueden vencerte, dijo Nietzsche en voz baja. Lo sé, Hermione tocó el collar en su pecho que contenía la sangre de ambos, y quedó satisfecha con la segunda mitad de sus palabras. Vendrás, ¿verdad? Puedo sentirlo. Una vez que Hermione estuviera en peligro, su magia se transferiría a Hermione a través de la magia rúnica, y en ese momento, él y Snape partirían. El partido se jugaba en el campo de Quidditch, pero Nietzsche se alejó del equipo a mitad del partido y se dirigió al bosque prohibido. Como Snape seguía siendo mortífago, tuvo que encontrar un compañero de confianza. Estoy hablando de ti, Smaug. Esta vez se convierte en el jinete del dragón, por lo que debería ser más poderoso. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Kotori Akane, Gianne App, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Rubén Darío Meneses, Maestro Crack 2, 0, me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Xto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Oscar Contreras, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cookie, José Sullón y Juan Barrientos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.